Una de las partes que más controversia ha traído y más confusión crea es la parte referente a la creación del hombre. Hay una contraposición que creo que es un conflicto que nunca será resuelto entre aquellos que apuestan a la evolución y a la generación espontánea y entre aquellos que apuestan, y esto quiero ser lo más objetivo posible, a la creación de todas las cosas. Un joven me dijo a mí una oportunidad en la Universidad del Zulia, mientras dictaba una conferencia parecida, de que si Dios había creado todo, ¿quién había creado a Dios? Mi respuesta fue la siguiente, y creo que ha sido la de muchos ministros y exégetas bíblicos. Si Dios es Dios, y tenemos una concepción de lo que realmente significa Dios, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, siempre ha sido, nunca ha sido creado. En el momento en que nosotros le pongamos un principio a Dios, ya deja de ser Dios. Es como cuando alguien dice, por ejemplo, muéstrame que Dios existe. Yo le digo, no, muéstrame tú que no existe, porque es más fácil probar la existencia de Dios que la inexistencia de Dios, porque Dios se prueba por la imposibilidad de poder probar algo sin Él. Cuando hablamos acerca de la creación del hombre, nosotros somos del principio, y no de la teoría, sino del axioma, una verdad que ya no necesita ni siquiera demostración, de que Dios creó al hombre. Es un poco difícil asumir de que el hombre realmente descendió de un primate. Podemos asumir que realmente se parecen un poco por cierta conducta, pero hay un elemento que ni siquiera Albert Einstein tuvo la capacidad de poder asumir en una discusión y aceptar realmente de que el hombre, por vía de evolución de un animal, llámese mono o llámese una amiba, como decía Spencer, hayamos llegado a ser lo que somos. La diferencia sustancial y lo que hace difícil poder emparentar al hombre con cualquier animal es esa condición espiritual en esencia que tiene el individuo. La diferencia sustancial entre un animal, sea el primate, sea el mono, sea como se llame, y el hombre, es que el hombre tiene conciencia de su existencia y proyecta esa existencia hacia el futuro. El animal no. El hombre es inteligente, tiene cierta intuición, el animal es meramente intuitivo, y aquello que a veces se le pecha de inteligencia no es más que simplemente el poder de imitación que tiene el animal. No puedo yo verme en el predicamento de ver en la selva a un animal dando gracias a Dios por el alimento que está comiendo. Solamente el hombre tiene esa capacidad de adoración, y no es solamente en ciertas culturas. En cualquier cultura, por muy prehistórica que sea, el hombre siempre se ha maravillado por el universo y ha rendido culto al universo mismo. Cuando no ha podido tener conciencia de la existencia de la providencia de un ser divino, ha adorado el sol, ha adorado la luna, pero siempre ha tenido algo. El animal siempre ha sido eso, nunca proyecta para el futuro, no tiene conciencia de su existencia, y eso que lo hace diferente al hombre aquí y en cualquier parte. Es un poco difícil tocar el tema del tiempo y la eternidad, pero es fácil de comprender, y vamos a hacerlo de la manera más folclórica, de la manera más sencilla que podamos comprendernos, sobre hechos tan interesantes como se lo planteaban antiguamente los griegos. Ellos decían que en sus discusiones, tanto Aristóteles como Sócrates, Plotinio, Anaximandro y otros más, que la diferencia entre eternidad y tiempo era que eternidad era o sucesión de tiempo o ausencia de tiempo.
Tenemos que partir de ese principio si vamos a hablar de Dios. Y tenemos que partir de ese principio si vamos a hablar de la ciencia. Porque la ciencia, por su condición experimental, tiene que tener elementos y leyes universales que le den un principio para poder determinar su proyección hacia el futuro. A diferencia de cuando hablamos acerca de Dios, porque a Dios nosotros lo colocamos en el plano de lo eterno. Y la gran diferencia, o la diferencia sustancial entre el plano de lo eterno y el plano del tiempo es que en la eternidad, por haber ausencia de tiempo, no hay progresión, no hay concepto de pasado, no hay concepto de futuro, es un eterno presente. En tanto en el tiempo sí existe progresión, sí hay concepción de presente, de pasado y de futuro. Entonces se define, según lo establece el doctor Fernández Mora, de que eternidad es ausencia de tiempo y no precisamente sucesión de tiempo, como se lo han querido hacer ver a muchas personas a través de los tiempos de la humanidad. Si vamos a hablar de sucesión de tiempo, estaríamos hablando más bien de infinitud, porque cuando una cosa es infinita puede ser que tenga un principio y que entonces este se extienda hacia el infinito. Tal es el caso de las matemáticas. Nosotros podemos hablar de matemáticas y decimos que son perfectas y son eternas. No, son perfectas y son infinitas, porque nosotros podemos partir desde menos infinitos hacia el pasado y nunca dejaremos de contar, y podemos partir de más infinito hacia el futuro y nunca dejaremos de contar. Entonces hay una diferencia entre lo que es infinito y lo que es eterno y lo que es el tiempo. El tiempo tiene principio y tiene fin. Lo que es infinito puede tener principio, pero puede extenderse en el futuro o en el pasado sin tener fin. En cambio la eternidad no tiene ni principio ni fin, por eso definimos que eternidad es ausencia de tiempo. El hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu, y está capacitado para crear y fabricar instrumentos para la sobrevivencia. El cuerpo es la representación física y presencial de la existencia del hombre, y el alma se define como la conciencia y la intelectualidad. El espíritu es la gracia y bendición dada por Dios al hombre para convertirlo en un ser superior y darle la oportunidad de ser en la eternidad después de la muerte. La teoría de la evolución plantea que el hombre evoluciona del mono y, en algún momento, adquiere intelectualidad, alma. Para nosotros, la gran pregunta es, ¿por qué decir que el hombre evolucionó del mono y adquirió el alma, y no que el mono es un hombre que no evolucionó y perdió el alma? Pues, para nosotros cada criatura fue hecha individual y evoluciona en sí misma adaptándose a las necesidades y exigencias del lugar y momento en que se desarrollan.